Martes 19 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, querida familia, tenemos el bellísimo pasaje de la conversión de Zaqueo. Un pasaje exclusivo del evangelista San Lucas y un pasaje que tiene profundas enseñanzas para nosotros. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, sé pequeño ante Dios. Segundo, Jesús te mira fijamente. Tercero, no te apegues a tu árbol. Vamos con el primer punto. Sé pequeño ante Dios. Amigos, tenemos a una persona pequeña de estatura, pero grande de corazón. Zaqueo, dice el Evangelio, era jefe de publicanos y rico. Oigan bien, jefe de publicanos. Sabemos que los publicanos eran conocidos como pecadores públicos. Eran judíos que de alguna manera se habían vendido a la potencia extranjera que les dominaba, Roma. Entonces, estos judíos recaudaban impuestos para Roma. Se llamaban entonces publicanos, cobradores de impuestos, pero Zaqueo era jefe de una porción de publicanos, seguramente de toda la zona de Jericó. Entonces estamos hablando de una persona despreciada por el pueblo, pero una persona que tenía mucho dinero, que seguramente hacía banquetes fastuosos, seguramente estaba relacionado con la crema innata de la sociedad, seguramente tenía acceso a los más grandes poderes políticos. Y sin embargo, este hombre escucha hablar de Jesús y sale corriendo y se monta a un árbol. Imagínate la escena. Piensa en el gerente del banco más importante de tu ciudad. Piensa en un prestigioso político, vestido con su ropa de calidad, montado en un árbol tratando de ver a Jesús. Amigos, esto ya es un signo de profunda humildad. Sí, ciertamente Zaqueo era un pecador público, pero tenía un corazón humilde. Por eso fue tan fácil a Jesús entrar a ese corazón. Por eso fue tan fácil para Jesús, con una sola mirada, con una sola palabra, traerlo hacia sí, llevarle a la conversión. Zaqueo tenía conciencia de ser una persona pecadora. Y esa misma conciencia le llenó de humildad y le permitió que Jesús entrara tan profundamente en su alma. Amigos, ¿y nosotros qué? ¿Por qué todavía no nos hemos terminado de convertir? ¿Por qué todavía nosotros no hemos dado un sí definitivo al Señor? ¿Por qué nuestra conversión no ha generado hechos tan extraordinarios como los que generó en Zaqueo? El corazón de Zaqueo se volvió generoso, dio la mitad de sus bienes a los pobres, restituyó 4 veces más a quienes había defraudado. Amigos, estos son actos de un alma verdaderamente convertida. Y nos llama hoy a la reflexión, porque puede que nos suceda a nosotros lo que el Señor narra en la parábola del fariseo y el publicano. Ese fariseo que se sentía bueno, ese fariseo que se sentía seguro, ese fariseo que se sentía ya convertido. Y al lado de él, un publicano que se sentía profundamente pecador. Un publicano humilde, un publicano que reconocía su debilidad y dejaba que Dios transformara esa debilidad. Porque atentos, no estamos diciendo que el hecho de reconocer nuestro pecado y quedarnos feliz en él sea ya humildad. No, amigos, es reconocer nuestro pecado y querer salir de él y suplicar ayuda al Señor para que nos saque de él. Entonces necesitamos un corazón humilde,
un corazón sencillo, un corazón pequeño ante Dios, un corazón que reconozca su propia fragilidad, un corazón que le diga a Jesús: soy pecador y necesito de tu ayuda. Y como Zaqueo recibiremos una invitación de Jesús. Esto nos lleva al segundo punto. Jesús te mira fijamente. Y miren lo bello del Evangelio. Dice que Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos. Miró a Zaqueo. Piensa tú, había una enorme multitud de personas. ¿Cuántos tratando de tocar a Jesús? ¿Cuántos gritándole a Jesús que le sanara? Pero Jesús sabía en su corazón que este pequeño hombre, que este Zaqueo, sin importarle el qué dirán, sin importarle los respetos humanos, se había montado en ese árbol para verle. Y entonces Jesús le miró fijamente. Tú y yo hemos recibido también una mirada profunda de Jesús. Fue exactamente el día en que empezamos un proceso de conversión. Ese día sucedió lo que dice el canto. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Entonces, esa mirada profunda de Jesús sucedió el día en que empezamos un camino de conversión. Pero esa mirada se debe renovar todos los días. El recuerdo de esa mirada que nos transformó debe darse una y otra vez para mantenernos enamorados, para nunca perder el foco, para que no nos hundamos en medio de la tempestad. Recordemos que mientras Pedro miraba a Jesús, podía caminar sobre el mar, pero en el momento en que empezó a mirar su propia debilidad, el momento en que empezó a dudar, el momento en que se empezó a mirar a sí mismo, fue el momento en que se hundió. Amigos, Jesús nos mira hoy fijamente y nosotros debemos responder a su mirada. Nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en Él. Yo pienso mucho esto cuando voy al Santísimo. Trato de mirar continuamente a Jesús Eucaristía. Trato de decirle: aquí estoy, Señor. Te miro fijamente a ti porque, Señor, muy fácilmente pierdo el foco de mi vida. Pero si estoy continuamente mirándote, entonces sabré exactamente qué hacer. Sabré qué me estás pidiendo. Tercero, no te apegues a tu árbol. El Evangelio tiene un detalle muy bello. Dice que Zaqueo se subió a un sicómoro para ver a Jesús. Pensemos esto. Este árbol, este sicómoro, representa algo espiritual para nosotros. Y es precisamente aquella realidad que nos ha llevado a Dios. Zaqueo, desde el árbol, pudo ver a Jesús. Desde el árbol pudo encontrarse con Él. Desde el árbol fue llamado por Jesús. Mientras estaba en ese árbol, el Señor le dijo que iba a cenar con Él. Amigos, entonces, ¿qué es el árbol? El árbol, repito, es aquella realidad espiritual que me lleva a Dios. Puede ser un grupo de oración, y ese es tu árbol. Puede ser una persona, alguien que te haya evangelizado, tu director espiritual, alguna persona que haya llegado a lo profundo de tu corazón. Puede ser alguna práctica de piedad, puede ser alguna oración, puede ser algún video. El árbol se constituye entonces como en aquella realidad que te ha servido para llegar a Cristo. Pero pasa algo bien bello, y es que el Señor nos pide que no nos apeguemos a esos árboles. Esos árboles son medios, no son fines. Son solo instrumentos que el Señor nos pone para ir a Él. Porque miren lo que dijo Jesús a Zaqueo: date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Respecto a esto, San Ambrosio decía que Zaqueo era un fruto maduro, que cae del árbol a la primera sacudida que le hace Jesús. Qué bella imagen utiliza San Ambrosio. Pero volvamos al tema del árbol. Estos instrumentos nos han servido para acercarnos a Dios, pero no podemos idolatrarlos. No podemos quedarnos allí. Zaqueo no se podía quedar en el árbol diciendo: Jesús, no me voy a bajar porque gracias a este árbol te pude ver. Gracias a este árbol tú me miraste. Gracias a este árbol tú me hablaste. No, amigos, los instrumentos que Dios nos da son precisamente eso, instrumentos. Repito, no nos apeguemos a ellos. Demos gracias a Dios por esos árboles que ha puesto en nuestra vida, por esos instrumentos, por esas personas, por esos grupos de oración, por esas prácticas de piedad que nos han servido para acercarnos a Dios. Pero todo esto es un medio para acercarnos a Dios,
Lo importante es Dios, lo importante es Cristo. Y cuando ese árbol es bueno, cuando ese árbol hace lo que le corresponde, entonces siempre sucede lo que dice el Evangelio. Pasas de mirar a Jesús desde el árbol a invitarlo a tu casa, a que se quede contigo. Y cuando Jesús ya está en nuestro interior, entonces sucede esa transformación. Una transformación que llevó a Zaqueo a reparar por sus pecados. Amigos, esto es algo de lo que se habla muy poco en la vida espiritual, la necesidad que tenemos de reparar por los pecados que hemos cometido, la necesidad que tenemos de resarcir el daño hecho en la medida de nuestras posibilidades. El verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión siempre pasan por la reparación. Si he hecho daño, debo tratar de reparar al máximo ese daño que hice. Si robé, me arrepiento, me confieso, pero devuelvo lo robado. Si quité la fama a alguien, si atenté contra el buen nombre de una persona, entonces me arrepiento, me convierto, me confieso, pero entonces restituyo el nombre de la persona. Y si de repente lo que hice ya no tiene solución humana, entonces tenemos la penitencia, tenemos la mortificación, tenemos los ayunos, tenemos el ejercicio de la caridad. Señores, a esto nos llama el Señor. Nos da un árbol, un instrumento, una persona, una comunidad, algún momento espiritual que nos sirvió para encontrarnos con Él. Después nos llama de allí, nos invita a que le recibamos en su corazón, y esto nos debe llevar a una conversión tan profunda que reparemos por nuestros pecados. Oremos. Amado Señor, hoy reconozco mi soberbia. Hoy reconozco que no tengo el corazón humilde de Zaqueo y quiero aprender de él. Y te pido perdón por eso y te suplico me concedas la gracia de entender mi condición de pecador, reconocerla y suplicarte que la sanes. Hoy te pido que vuelvas a mirarme fijamente, que tu mirada se pose en mi debilidad y que a través de esa mirada me sigas sanando, Señor. Finalmente, yo te quiero dar gracias por tantos árboles que has puesto en mi vida, personas, grupos, movimientos, oraciones, momentos especiales que me han llevado a ti, momentos a través de los cuales tú has tocado mi corazón. Hoy me invitas a bajarme de ese árbol, a nunca idolatrarlo, a nunca pensar que el medio es lo importante, siempre entender que tú eres lo importante, a quedarme contigo, Señor, a recibirte en mi casa y a reparar por el daño hecho. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, sé pequeño ante Dios. Segundo, Jesús te mira fijamente. Tercero, no te apegues a tu árbol. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir al Señor la gracia de la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.